Que el Señor les bendiga, que la presencia de Dios resplandezca en ustedes y que la palabra del Señor hoy los ilumine, los encamine y los edifique y los active como discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Todavía con el clima un poco complicado, ¿no? Las gripes están, hay varios que no han venido por tema de bronquios, fiebres, etcétera. Estemos orando por todos nosotros, para que el Señor nos cuide y nos haga libres de estos virus que hay en el medio ambiente, ¿no? Vivimos en una ciudad muy húmeda también, ¿no? Y eso no nos favorece. Pero bueno, pero tenemos un Dios que puede tener el control de todo. Amén. Amén. Bueno, vamos a lo que nos corresponde para nuestra edificación, que es la palabra de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. Quiero que ubique el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 22. Son los versículos que vamos a leer y sobre la cual vamos a continuar desarrollando nuestra serie acerca de el costo de ser su discípulo, ¿no? Mateo capítulo 10, verso 16 al 22. Leamos juntos, hermanos, la palabra del Señor. Quiero que lo lean conmigo, ¿sí? Con sus voces audibles. Vamos a leer juntos el pasaje de Mateo 10, 16 al 22. Leamos juntos. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas, pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Voy a leer el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, para que ustedes vean que Lucas añade algo aquí, ¿no? O va a explicarlo de alguna manera con más claridad en relación a Mateo. Pero vamos a leer el pasaje paralelo al de Mateo 10, 16 al 22, que es Lucas 21, verso 12 al 17. Pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir, pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Padre, en el nombre de Jesús, esta es la palabra, Señor, que has puesto en mi corazón estudiar con la dirección, con la enseñanza de tu Espíritu, para poder, Señor, recibir el mensaje que tú quieres, Señor, compartir con todos nosotros, tus hijos, con todos aquellos, Señor Jesucristo, que hemos sido salvados por ti y que hemos asumido el llamado
a seguirte como discípulos. Espíritu Santo, úsame y traza por medio de mi boca con precisión la palabra de verdad. Revélala en nuestro espíritu, ilumina nuestro entendimiento, nuestro corazón para entenderla. Fluye la sabiduría y el conocimiento espiritual que necesitamos. Llévanos a lo que tú quieres que veamos, entendamos, para asumirlo totalmente en nuestra vida. Señor, esta palabra es importante para nuestros tiempos. No es una palabra, Señor, que solo se la diste a los primeros 11 discípulos o 12, sino que también es relevante para nuestro tiempo. Esta palabra que es desechada por muchos, ignorada por muchos, poco atendida por muchos. Pero aquí estamos nosotros, el remanente tuyo, Señor, discípulos que queremos seguirlo siendo, Señor, hasta el fin de nuestros días. Espíritu Santo, que seas tú enseñando y predicando, y que seas tú, Señor Jesucristo, el que seas visto y reconocido en este altar, en este púlpito, en el nombre poderoso de Jesús. Aún mi propia vida la dispongo, Señor, para seguir siendo enseñado por tu Espíritu y por tu palabra, juntamente con todos mis hermanos y hermanas que me acompañan en esta reunión, Señor, de la iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, así oramos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Estamos entonces, decía hace un momento, continuamos con la serie acerca del costo de ser su discípulo. Ya en esta serie, ¿no? Estamos viendo también el tema de asumir el llamado a seguirle, ¿no? En 2 domingos hemos meditado lo que significa seguirle al Señor, o lo que significa, asumir el llamado a seguirle al Señor Jesucristo. Seguirle como discípulos, seguirle como discípulos. No seguirle como las multitudes lo siguieron en algún momento. Y registran los evangelios que las multitudes lo siguieron, pero ellos no lo siguieron como discípulos. Ellos lo siguieron como personas que estaban maravilladas, ¿no? Que estaban maravilladas por los milagros que Jesús hacía, por las señales que Jesús manifestaba, por los prodigios que Jesús hacía. Y pues tenemos que decirlo porque Jesús, ¿no? En algunas oportunidades, como conocemos en los evangelios, ¿no? Les dio provisión de alimentos haciendo milagros para que ellos puedan recibir, ¿no? Esa provisión, ¿no? Hablando de las multitudes, que en 2 oportunidades el Señor Jesús hizo como milagro para alimentarnos, ¿no? Tenía seguidores, multitud de seguidores, pero eran seguidores por interés, no eran discípulos. Los verdaderos discípulos no le seguimos a Jesús por el interés de lo que Él pueda hacer o darnos a nuestra vida. Amén. Necesitamos que Él produzca en nosotros, sí. Necesitamos que Él sea la fuente de nuestra provisión. Necesitamos que Él sea la fuente de nuestro sustento, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida física. Sí, lo necesitamos, pero no lo seguimos por el interés únicamente de eso. Le seguimos principalmente porque hemos decidido obedecer a su llamamiento de ser sus discípulos, porque hemos decidido ser como Él, porque hemos decidido seguir sus enseñanzas, porque hemos decidido seguir su carácter, su vida, ser como Él, seguir su ejemplo, hablar como Él, mirar como Él, escuchar como Él, sentir como Él, vivir como Él. Hemos decidido seguirlo porque deseamos que Él sea formado en nosotros y se manifieste en nosotros, para que todo aquel que conozca y nos vea
lo conozca a Él y lo vea a Él por medio de nosotros. Amén. No por lo que hablemos, sino por lo que manifestemos de Él, porque estamos viviendo como Él. Amén. Por eso lo seguimos, no por el interés de todo lo que Él puede darnos. Recibimos toda bendición que Él nos da con mucha gratitud, con mucha exaltación y para testificar acerca de Él. Pero nuestro corazón no está inclinado a las añadiduras. Nuestro corazón no está inclinado a las bendiciones que son temporales. Nuestro corazón, sí necesitamos esas bendiciones, muchas de ellas las necesitamos, pero nuestro corazón no está inclinado a ello. Nuestro corazón está inclinado a buscar primero su reino y su justicia. Amén. Las añadiduras, que son lo temporal, cosas temporales, que sí las necesitamos, vendrán solas para los discípulos de Jesús. Los discípulos los seguimos porque hemos reconocido que Él es el Rey de nuestra vida, que Él es el Señor de nuestra vida, que Él es el Salvador de nuestra vida. Amén. Que Él es el soberano y que Él merece que nosotros le sigamos por lo que ha hecho en la cruz por ti y por mí. Amén. Por eso lo seguimos y por eso estamos asumiendo el llamado a seguirlo, y es en lo que estamos desarrollando, trabajando y estudiando sobre este tema, ¿no? Somos llamados a seguirle como sus discípulos. ¿Okay? Hemos aprendido un poquito para recordar y conectarnos con la parte que viene, porque todavía estamos dentro del tema de asumir el llamado a seguirle. Hemos aprendido que asumir el llamado de ser sus discípulos tiene un costo que debemos estar dispuestos a pagar. Amén. Tiene un costo. Hay un costo que asumir. Todo aquel que quiera seguir a Jesús tiene que saber que hay un costo que tiene que asumir, ¿no? Un costo que tiene que pagar. De lo contrario, si no lo asume, no podrá seguir a Cristo. Amén. No podrá seguir a Jesús. ¿Se entiende? Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido ya acerca del costo por asumir nuestro llamado a seguirlo? Hemos aprendido que tenemos que pagar el costo de la negación, es decir, de la renuncia voluntaria a nuestros deseos, a nuestros intereses personales, ¿no? El costo de tener que priorizar en el Señor. No es fácil, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestras propias prioridades, tener que renunciar tal vez a muchas prioridades o pasarlas a un segundo plano, muchas de nuestras prioridades, para poder priorizar en el Señor. Los discípulos, si no priorizan en el Señor, no lo van a poder seguir, hermanos. No hay discípulo que pueda seguir al Señor si sus prioridades son otras. Si su prioridad no es Dios, si su prioridad no es el Señor Jesucristo, si su prioridad no es la palabra de Dios, si su prioridad no es congregar con la iglesia, no va a poder seguir a Jesús. No va a poder ser un seguidor de Él. Por eso hay que pagar el costo de priorizar en Dios. También hemos aprendido que tiene que ver con el costo de la obediencia al Señor Jesús. Tampoco es fácil obedecer al Señor. No es fácil obedecer al Señor cuando nuestros deseos, nuestros planes, nuestros proyectos se quieren anteponer ante la voluntad de Dios, ante la dirección de Dios, ante lo que Dios tiene como propósito para nuestra vida. Propósito, plan de Dios, diseño de Dios para nuestra vida, plan, propósito, futuro que Dios tiene preparado para nosotros, no se va a cumplir en la vida de los discípulos si los discípulos no están dispuestos a pagar el costo de la obediencia. Amén. Sin obediencia no hay discípulos de Cristo. Sin obediencia no hay vida cristiana. Sin obediencia no hay vida de fe. Sin obediencia no hay cumplimiento de su propósito. Sin obediencia no hay
plan de vida desarrollándose en los discípulos del Señor. Amén. En nuestras vidas, hermanos, porque nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Bien, recordando esto y habiendo leído el pasaje de Mateo 10, verso 16 al 22, vemos aquí en este pasaje que Jesús sigue hablándoles acerca del costo de asumir el ser su discípulo. El Señor no ha cambiado el tenor del asunto aquí. Él sigue hablando del costo que hay que asumir como discípulo de Jesús. En Mateo 16 al 22, en lo que hemos leído. Miren todo lo que se menciona aquí y que lo vamos a meditar un poco para meditarlo a la luz de lo que Jesús les estaba diciendo a los primeros discípulos. Y a través de ello poder nosotros también aprender acerca de lo que tenemos que asumir para no dejar de seguirlo, acerca de lo que tenemos que asumir si realmente somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Y miren, habla el Señor de que serán entregados en los tribunales, los azotarán en las sinagogas, serán llevados delante de gobernadores y reyes, los entregarán, ¿no? Se levantarán, el hermano entregará muerte al hermano, los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, serán odiados por todos, dice, por causa de su nombre. Yo les pregunto, que fue lo que yo me pregunté ayer durante mi estudio, ¿creen ustedes que para los primeros discípulos fue atractivo el saber que tenían que pagar un costo por ser discípulos de Jesús? ¿Creen ustedes que fue atractivo, agradable escuchar lo que Jesús les estaba enseñando como costo que asumir por ser discípulos? ¿Sería agradable? ¿Crees que es agradable escuchar de que tal vez tu hermano te va a entregar a muerte por ser cristiano? ¿O que los hijos entreguen a los padres por ser cristianos a muerte? ¿Ser azotado? ¿Encarcelado? Es lo que Jesús les dijo que iban a pasar. Es lo que Jesús les estaba enseñando que iba a suceder con ellos por causa de Él, por causa de seguirlo a Él. Hermanos, esto no es lo que se enseña hoy en día en las iglesias. Hoy en día no se le enseña a la gente que congrega en las iglesias que tiene que pagar un costo si quiere seguir a Cristo. No hablan del costo de seguir a Cristo, porque si hablan del costo de seguir a Cristo, creo que esas iglesias se quedan vacías. ¿Por qué? Porque hay más gente que no es discípula que tal vez de los que puedan ser discípulos realmente. O posiblemente no haya ningún discípulo en esas megas iglesias que hoy en día existen, donde no se le dice a la gente que congrega que tiene que pagar un costo o que va a pagar un costo si realmente sigue a Jesús. Es que tampoco se les enseña a seguir a Jesús realmente. Se les enseña a seguir a los que están delante de ellos, pero no se les enseña a seguir a Jesús. Siguen a hombres, no a Cristo. Por eso que no pueden hablar acerca del costo y no pueden enseñar acerca del costo de lo que significa seguir a Jesús como discípulo. Es lo primero que nosotros tenemos que enseñarle a una persona que se convierte realmente al Señor. Lo primero que tiene que saber es que en ese momento se está convirtiendo en un discípulo de Cristo. Y segundo, que va a padecer, que va a tener que pagar el costo. Jesús no le doró la píldora a ninguno de sus discípulos. Jesús fue claro con ellos. Jesús le dijo, me van a seguir, quieren seguirme como discípulos, me van a seguir como discípulos, van a ser mis discípulos, pues tienen que saber lo que les va a suceder por esa causa. Amén. Aquí no hay
para de sufrir, aquí no hay que todo te va a ir bien, todo va a ser color de rosa, todos tus problemas ya se acabaron. Es lo que muchos le dicen a la gente, pero eso no es lo que el Evangelio dice. Ese es el falso Evangelio. El falso Evangelio es, no para de sufrir, prosperidad, no va a haber problemas, todo va a ser color de rosa, se te acabaron los males, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el falso Evangelio. El verdadero Evangelio es el que Cristo le estaba enseñando a sus discípulos cuando Jesús los estaba discipulando y les estaba diciendo, me van a seguir, van a ser mis discípulos, pero tienen que saber que estas cosas les van a acontecer. Tienen que saber que estas cosas van a suceder con ustedes. En ningún momento vemos que Jesús les dijo, no van a sufrir. En ningún momento vemos que Jesús les dice que por causa de seguirle, todos sus problemas se han acabado. Amén. ¿Se entiende? Entonces, seguro que no fue atractivo para ellos escuchar ello. Seguro que no fue atractivo pensar en ello. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? A pesar de lo que escucharon como enseñanza de Jesús acerca de lo que iba a suceder con ellos por causa de seguirle, ellos no cambiaron la dirección de su corazón ni la decisión en su corazón de abandonar o de abortar el ser discípulos. Tomaron la decisión de seguirlo siendo. ¿Por qué? Por amor, por gratitud y porque es más importante, es más relevante, es superior, es asunto de la vida eterna, es asunto del nuevo hombre. Seguirle sin importar el precio o el costo que hay que pagar. Cristo estaba pagando el costo por ellos y por nosotros y lo iba a consumar muriendo, entregando su vida en la cruz del Calvario. Amén. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Pagar el mismo precio. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, los siervos no serán ni menor que su amo, ni mayor que su amo. Serán igual. Lo que Jesús les estaba enseñando era que los discípulos no serían ni mayor que él como maestro, ni menor que él como maestro. Serían igual que él, pero igual en todo. Amén. Igual en todo. Si Jesús pagó el precio, ellos también iban a pagar. Amén. Los apóstoles habían entendido esto como discípulos. Porque cuando ellos comenzaron a enfrentar todo aquello que Jesús les había dicho que iba a suceder con ellos, ellos declararon, ellos dijeron, es digno que nosotros padezcamos estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban padeciendo de la misma manera que Jesús lo había hecho. Y para ellos eso era digno, honor. Amén. ¿Crees que para ti sea lo mismo? ¿Estás dispuesto, dispuesta a asumir el costo? Tal vez lo estabas asumiendo en algún momento, hasta algún momento de tu vida. Tal vez por alguna razón dejaste de asumirlo, porque a veces sucede, a veces nos pasa, pero hoy el Señor nos dice que tenemos que volver al camino, tenemos que volver a ser lo que somos, tenemos que volver a asumir lo que no debíamos haber dejado de asumir, que es seguirlo y pagar el precio. Los tiempos de ahora son difíciles,
y se van a poner más difíciles contra la iglesia, contra el remanente, contra los que son verdaderos discípulos del Señor. Y tenemos que estar preparados y dispuestos a asumir lo que tengamos que pasar por causa de su nombre, por causa del evangelio del reino de Dios. Amén. Entonces, Mateo 10, 12 al 16, en Mateo 10, 12 al 16, Jesús les va a dar instrucciones a sus discípulos, le va a dar advertencias, le va a dar promesas de ayuda, ¿no? Entonces, si realmente somos sus discípulos, si realmente somos sus seguidores, debemos poner atención a estas instrucciones, a estas advertencias y a estas promesas que Jesús le dio a sus primeros discípulos, pero también nos las da a nosotros. Y es para los discípulos de todos los tiempos. Amén. No solamente fue para ellos. Tal vez las formas en nuestro tiempo sean diferentes, pero el principio que está detrás de ello, eso es absoluto. Eso no va a cambiar. Amén. Tenemos que prestar atención a esas instrucciones, a esas advertencias y esas promesas, porque no se va a poder seguir a Jesús y enfrentar lo que se levanta como oposición a nuestra forma o a nuestra manera, porque fracasaremos y dejaremos de seguirlo, que ese es el gran problema de la mayoría en la iglesia, que siempre quiere enfrentar los problemas, las circunstancias, la oposición, ¿no? Por causa de lo que es en el Señor, por causa de predicar el evangelio, por causa de congregar, de asistir a la iglesia, ¿no? Y cuando se levanta la oposición, se levantan los problemas, se levantan las críticas, se levantan los falsos juicios, cuando se levantan las murmuraciones y la gente mala que juzga que nos juzga por nuestra fe, pero nos juzga equivocadamente, ¿no? Hay muchos que a su manera buscan enfrentar o lidiar contra esas situaciones, pero fracasan. Y al fracasar, muchos terminan abandonando el camino del Señor, terminan alejándose. ¿Por qué? Porque llegan a ser vencidos, porque no podemos enfrentar estas cosas en nuestra propia forma, en nuestro propio diseño. Tenemos que enfrentarlo como el Señor le enseña a los discípulos enfrentarlo. Amén. Por eso tenemos que prestar atención a estas instrucciones y a estas advertencias y a estas promesas de ayuda que el Señor le da a sus discípulos. Vayamos entonces por la parte instructiva del Señor Jesús a sus discípulos. Jesús les enseña a través de esas instrucciones cómo deben enfrentar la oposición que se iba a levantar contra ellos como discípulos y por causa de predicar el evangelio, porque recuerden que seguirle a Él también es servicio. Seguirle a Él significa ser pescadores de hombres. No hemos dejado de ser pescadores de hombres. Tal vez no estemos pescando, pero eso no quiere decir que hayamos dejado de ser pescadores de hombres. Ese es el propósito de los discípulos, pescar hombres. El Señor Jesús, recuerden, se lo dijo a los primeros que llamó a seguirle. Vengan en pos de mí, síganme como discípulos, vengan a estar conmigo, los voy a discipular, los voy a preparar, los voy a capacitar, los voy a entrenar, porque ustedes van a ser, o voy a ser de ustedes, pescadores de hombres. Amén. Pescadores de hombres. Y por causa de eso, se iba a levantar mucha oposición contra los discípulos. Entonces Jesús les enseña aquí, discipulándolos, les enseña cómo enfrentar esa oposición que se iba a levantar contra ellos. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer con la gente que conoce al Señor, hermano y hermana.
no cometamos el error de mostrarle un lado de la moneda que no es realidad y que no va a ser realidad en ellos si se convierten en seguidores de Jesús, en discípulos de Jesús. Tenemos que decirles la verdad. Esto es lo que va a suceder contigo a partir de hoy en adelante. Pero también tienen que enseñarle cómo enfrentarlo. Amén. Porque eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Y es lo que los discípulos van a hacer posteriormente cuando Jesús ya no esté, lo van a hacer. Y es lo que nosotros tenemos que continuar haciendo con todos los que el Señor añada como salvos a esta iglesia. Amén. Somos una iglesia remanente. No somos una iglesia de las multitudes que hay hoy en día, que no siguen a Jesús. Amén. Que no siguen el verdadero evangelio. Por eso nosotros tenemos que ser muy responsables con la gente que el Señor traiga y añada como salvos para que sean sus discípulos. ¿Se entiende? Tenemos que enseñarle esto, pero no solamente con lo que la Biblia testifica, sino con nuestras propias vidas. Ellos tienen que vernos a nosotros, enfrentarlo también. Ellos tienen que vernos a nosotros como verdaderos discípulos que siguen a su Maestro Jesús y que estamos dispuestos a enfrentarlo todo. Amén. Y a pagar el costo que se tenga que pagar ante todo ello. Amén. Entonces, lo primero que el Señor les dice es: vayan como ovejas en medio de lobos. Vayan como ovejas en medio de lobos. Qué locura, ¿no? Como que mandas a una oveja en medio de los lobos, ¿qué van a hacer? Van a destrozar esas ovejas. Pero acá la figura cambia, porque aquí las ovejas van a ir, pero con una osadía, una valentía, evidentemente producida por el Señor mismo en ellos. Pero vamos a entender qué es lo que quiere instruirles el Señor aquí cuando les dice: vayan como ovejas en medio de lobos. ¿A quiénes estaba refiriendo Jesús cuando menciona lobos aquí? En el contexto, ¿no? En parte a ello, pero miren, en el contexto, los lobos es como Jesús presenta a los adversarios judíos, que de manera hostil, violenta, se iban a oponer a ellos como discípulos y a oponerse al evangelio que los discípulos iban a predicar. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que esto sucedió. Las autoridades del judaísmo se levantaron varias veces contra los apóstoles. En algunos momentos los encarcelaron, los amenazaron, les prohibieron que hablaran del camino, que hablaran del evangelio, les prohibieron que enseñaran acerca de Cristo y hablaran de Cristo, predicaran el evangelio. Amén. Entonces, pero también los lobos representan aquí a todos aquellos en el mundo que se opongan con hostilidad, con violencia a los discípulos y al evangelio de Cristo. Amén. Y es interesante que Jesús le dice: los voy a enviar en medio de todos ellos. Los voy a enviar en medio de gente hostil, de gente violenta, de gente que se va a levantar contra usted, de gente que no los va a aceptar, de gente que no los va a querer escuchar, de gente que cuando los escuche se van a llenar de celos y se van a levantar contra ustedes. Pero ustedes, les dice, vayan hacia ellos como ovejas. ¿Cómo es una oveja? Una oveja es mansa, afectuosa, dócil, ¿cierto? Así es una oveja. Entonces, los discípulos, cuando Jesús les dice que los va a enviar como ovejas, lo que Jesús estaba diciéndoles es que cuando ellos vayan a las personas
a predicarles el evangelio y se levanten contra ellos con hostilidad, con violencia, con celos, ¿no? Con cólera, airados, ellos tenían que manejarse de esta manera. Dóciles, debían enfrentar y responder a todo tipo de hostilidad que enfrentaran con estas cualidades. Dóciles, mansos, afectuosos. Totalmente lo contrario a lo que son estas personas. Dios quiere, hermanos, que nosotros enfrentemos la oposición, enfrentemos la hostilidad, enfrentemos lo que a la gente no le va a agradar y se va a levantar contra nosotros, nos va a insultar, nos va a desprestigiar, nos va a injuriar, van a hablar mal, inclusive de manera equivocada de nuestra reputación tal vez. Pero el Señor quiere que nosotros respondamos de esta manera, como si fuéramos ovejas, dóciles, afectuosos. Imagínate ser afectuoso con alguien que te va a injuriar, ¿no? Con alguien que te va a insultar. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mis primeros meses en el camino del Señor, hubo gente que me dijo que era descerebrado, que era un descerebrado, que me habían lavado el cerebro. En algunos momentos me acusaron de fanático, me calificaron de fanático, ¿no? Y personas que eran muy allegadas a mí, muy directamente allegadas a mí, y que evidentemente cuando yo escuché eso, causó un gran dolor en mi corazón. Todavía no me habían apedreado. Amén. Por poco, ¿no? Por poco me apedreaban. ¿Cómo enfrentar? Bueno, en ese tiempo yo era recién nuevo, hermano, no sabía cómo enfrentar, entonces yo entraba en el choque y me peleaba, me salía de mis casillas, respondía iracundamente. Entonces, en lugar de ayudar, complicaba la situación contra mí mismo. Amén. Pero el Señor quiere que nosotros respondamos con un carácter, con estas características o cualidades de una oveja. Afectuosos, mansos, dóciles. Amén. Con dominio propio. Amén. En medio de lobos. Todos. No hay ningún discípulo genuino que no sea enviado por el Señor en medio de lobos y que tiene que responder con este carácter. Con este carácter. Amén. La segunda instrucción que le da el Señor le dice: sean astutos como las serpientes. Es decir, el Señor le estaba diciendo a ellos: sean prudentes, sean sagaces, sean discretos, sean hábiles, sean sabios para evitar ofender innecesariamente o para evitar ser atrapados en situaciones comprometedoras. Las serpientes son así, son sagaces, son hábiles, ¿no? Son prudentes, se mueven con sabiduría. Y el Señor utiliza a la serpiente para comparar, para hacer una comparación de cómo ellos tienen que responder cuando son enviados en medio de lobos. Al ser enviados en medio de lobos. Es que, hermano, no todas las personas nos van a sonreír como cristianos. No todas las personas nos van a aplaudir como cristianos. No sé si le habrá pasado a ustedes, pero están en una reunión, como me ha pasado hace poco, están en una reunión compartiendo tu presencia, tu forma de conducirte, tu forma de hablar, tu calidez, tu personalidad como cristiano, cae de manera agradable a cualquier persona hasta que la persona se entera que eres cristiano.
Y te hablan y te abrazan y cuando te preguntan, ¿a qué te dedicas? Y yo les respondo, ¿no? Ah, yo soy pastor. Les cambia la cara, hermanos. A algunos, no a todos. Les cambia la cara, hacen cierto gesto, cierta mueca, cierta expresión y de pronto ya no me hablan en ese momento, se quedan callados, se escabullen, se van y se mueven hacia otras personas y se olvidan de mí. Antes de que se enteraran que soy pastor, que soy cristiano, que soy evangélico, me hablan, me abrazan, me caes bien, todo. Pero cuando se enteran, al preguntar, ¿qué haces? ¿O por qué no haces esto? ¿O por qué no tomas? ¿O por qué no bailas? ¿O por qué lo de aquí? ¿O por qué lo de acá? Se acabó el encanto en ellos, ¿no? Cambian. Es que, hermano, no les vamos a caer bien a todos como cristianos. No les vamos a caer no todos nos van a aceptar por causa de nuestra fe. No todos nos van a aceptar por ser un siervo, una sierva de Dios. No todos se van a contentar con lo que eres. Habrá gente que sí, habrá gente que no. Habrá gente que hará mofas, habrá gente que hablará a tus espaldas por causa de tu fe, por causa de lo que portas y lo que compartes, que es Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque se van a sentir ofendidos, se van a sentir confrontados a sus vidas religiosas, a su manera de pensar, a sus filosofías, a sus criterios o a sus formas de ver su vida y la vida. ¿Se entiende? Amén. Por eso el Señor dice, sean prudentes, sean sagaces, discretos, hábiles, sabios, para evitar, ¿no? Para evitar ofender innecesariamente nosotros y para evitar también con sabiduría que ellos nos ofendan a nosotros o que ellos utilicen el momento para crear una situación hostil contra nosotros. Amén. Pero también les instruye, les dice, sean inocentes como las palomas, es decir, sean sencillos, puros, sin engaño. Hermanos, así tenemos que reaccionar cuando la gente se levante contra nosotros, cuando digamos nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo, seguimos la palabra de Dios, creemos en la Escritura, en la Biblia. ¿Se entiende? Ser sencillos, puros, sin engaños, para ser cautelosos y evadir la venganza que la gente quiera tomar contra ti por ser cristiano. Hay mucha gente cristiana que en su centro de trabajo son odiados, no son bien tratados. ¿Se entiende? Pero ¿cómo tenemos que responder? Con sencillez, con pureza, sin engaño, con cautela, para no caer en la emoción de la venganza, hermanos. ¿Se entiende? Ahora miren, Jesús les dice que así los está enviando en medio de lobos. Y es así como ellos tienen que enfrentar cuando se levanten los lobos contra ellos. Es así como tú y yo tenemos que enfrentar cuando se levanten los lobos contra nosotros. Los discípulos no son llamados a defenderse con formas mundanas de poder. Somos llamados a enfrentar bajo estas cualidades, bajo este carácter que el Señor quiere que sus discípulos tengan y respondan de esta manera. Amén. Porque de lo contrario, hermanos, ¿cómo hacemos contraste? ¿Cómo hacemos luz en medio de estos lobos que están en tinieblas? Además, ¿cuántos de ellos podrían de pronto en algún momento abrir su corazón y ser tocados por el Evangelio del Señor Jesucristo y usando Dios nuestras propias vidas? En algún momento el que te insultó, el que te injurió, el que te apuñaló, el que habló mal de ti por ser cristiano, de pronto en algún momento te escucha y acepta a Jesús como el Señor y Salvador personal de sus vidas. Amén. Entonces, también les dice, cuídense de los hombres. ¿De qué hombres? De estos hombres malos.
de estos lobos, hombres malos. Y cuando les dice cuídense de los hombres, les está diciendo estén en guardia, estén vigilantes contra las malas intenciones de los hombres. Hermanos, hay gente que va a venir con malas intenciones a nosotros los cristianos. Van a venir con malas intenciones, ¿no? El Espíritu me sigue haciendo recordar, ¿no? Cuando en el trabajo, yo no era pastor todavía, pero en el trabajo donde yo estaba en aquel tiempo y llegaba a la oficina, cuando yo llegaba a las diferentes oficinas que tenía a cargo, que tenía que visitar, cuando llegaba, ¿no? Y entraba, decían, ahí viene el cura, decían. Me decían así, ahí viene el cura, ahí viene el curita. De cierto les digo que no me gustaba que me dijeran ahí viene el curita, pero yo había aprendido que tenía que responder de esta manera, ¿no? Con sencillez, con pureza. Estaba siendo formado por el Señor como discípulo y el Señor estaba formando en la piel mía como discípulo la piel del cocodrilo, ¿no? Esa de que no entra ya nada, que llega un momento, ahora que me digan lo que quieran, hermanos, me digan cura, obispo, papa, que digan lo que quieran, camote, yo lo que quiera que me digan. Ya tengo piel de cocodrilo, ya no me afecta nada de lo que los lobos me puedan decir. Amén. Porque ya aprendí, ya sé a quién sigo y no voy a dejar de seguirlo por causa de los lobos. Amén. Eso es lo que Dios quiere formar en sus discípulos. Y miren, tenemos que estar vigilantes, en guardia, ante las intenciones de los hombres, ¿no? Pero tenemos que estar vigilantes y tener en consideración lo siguiente. Número uno, no ser confiados en creer en los hombres. Hay gente que confía ciegas en la gente mundana, en la gente del mundo, ¿no? Hay gente que es demasiado crédula con la gente, confía rapidito, ¿no? Eso nunca debe ser. Los jóvenes no deben de confiar tan fácilmente. Los jóvenes no deben confiar tan fácilmente cuando ven a un lobo hablarles al oído, o una loba, ¿no? Con piel, con disfraz de oveja, pero por dentro dices un lobo rapaz, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Los jóvenes tienen que tener cuidado. No solamente los jóvenes, también los adultos. Porque el enemigo tiene sus lobos rapaces que envía, ¿no? Que envía para buscar derribar, buscar destruir a los discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, no ser confiados en creer a los hombres, tampoco no hacer enojar a los hombres sin causa justificada, tampoco debemos no caer en las trampas de las preguntas capciosas de los hombres. Hay gente que le encanta hacer preguntas capciosas, le encanta, ¿no? Miren, los fariseos les encantaba hacer eso con el Señor Jesús, le hacían preguntas para hacerlo caer, buscaban hacerlo caer al Señor. Hay gente, hermano, hay lobos afuera que van a buscar hacerte caer con preguntas capciosas que les encanta, especialmente esa gente que se considera muy leída, muy culta, ¿no? Que domina materias, domina esto, domina el otro. Entonces, tú eres cristiano, entonces a ver, dime esto y dime el otro, ¿y por qué? Uno tiene que ser cauteloso como discípulos. Por eso el Señor les dice, tengan cuidado de los hombres, porque esas personas lo único que están buscando es ver si caes a través de lo que ellos están haciendo. ¿Se entiende? Tenemos que, en ese momento, confiar en el Espíritu y pedirle sabiduría al Señor. También debemos orar en esos momentos por la gracia de poder tener una respuesta apropiada de parte del Señor ante esas artimañas de los hombres malos que se van a levantar contra los discípulos del Señor. Luego les dice, no se preocupen en cómo y qué hablarán, les dice. No se preocupen en cómo y en qué hablarán. Es decir, no tienen que preocuparse en cómo hablar cuando estén enfrentando a los hombres que se levanten en oposición.
Más bien lo que tienen que hacer es confiar plenamente en Dios, confiar que Dios hablaría por medio de ellos. Es lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos y es lo que el Señor Jesús te está enseñando a ti y a mí hoy. Lo que debemos hacer, porque cuando somos atacados, nuestra mente rápidamente quiere responder. Nuestra alma rápidamente se quiere manifestar y quiere responder. El Señor les dice, cálmense, no se afanen, no se afanen, no se estresen, no se preocupen. Esperen, confíen que el Señor va a mostrarles lo que deben hablar y cómo lo deben hablar, cómo deben responder. Tenemos que tener esa quietud en esos momentos, ¿ok? Y esa seguridad en la provisión que Dios puede producir en nosotros en ese momento. Dios no va a permitir que nosotros seamos avergonzados. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Y miren, le da una última instrucción y les dice, perseveren hasta el fin y serán salvos. Perseveren hasta el fin y serán salvos. Perseveren hasta el fin. Perseveren hasta el fin de esa oposición. Amén. Hasta el fin de ese levantamiento o de eso que se levante en contra de ustedes, el Señor le dice a los discípulos, perseveren, perseveren hasta el fin y serán salvos. Perseverar como discípulos hasta el fin es mantenernos como discípulos en medio de la hostilidad, en medio de la oposición. Debemos mantenernos como discípulos, debemos mantenernos como seguidores siempre de Cristo en medio de cualquier tipo de oposición que se levante contra nosotros. Amén. Debemos resistir la oposición hasta que finalice. Ahora, no todo el tiempo vamos a estar en esas situaciones, pero cuando las enfrentemos, el Señor dice, mantente firme. No me dejes de seguir. Sigue siguiéndome. Sigue siendo mi discípulo. Amén. Porque el que persevera hasta el fin en medio de la oposición estaría confirmando que realmente ha sido salvado por el Señor y que realmente es su verdadero discípulo. Porque solo el salvo y el verdadero discípulo va a perseverar en medio de la hostilidad o de la oposición que se levante contra él. Amén. Recuerda eso cuando estés siendo o cuando estés enfrentando estas cosas. Amén. Pero también les da advertencias Jesús a sus discípulos. Les da advertencias. Miren las advertencias que le da. Serán entregados a los tribunales. ¿A qué tribunales? A los tribunales judíos, ¿no? El tribunal judío más conocido en el contexto de los judíos era el Sanedrín. El Sanedrín era la corte superior suprema de la ley judía, y el Sanedrín se encargaba de administrar la justicia interpretando y aplicando la Torá, la ley de Moisés. Amén. Lo cual quiere decir que el Señor les estaba diciendo, se va a levantar persecución en el fuero civil contra ustedes. Amén. Pero también les dice que van a ser azotados en las sinagogas. También serán perseguidos por el fuero religioso. Y luego les dice, serán llevados delante de gobernadores y reyes por causa del Señor. Es decir, también serán perseguidos por el fuero político. Persecución civil, persecución política, persecución religiosa. Hermanos, no dejemos de considerar que de pronto en algún momento se dé una persecución por gente religiosa contra nosotros o contra cada uno de ustedes. Religiosos hay por todos lados, hasta en la familia hay gente religiosa. Y los religiosos se van a levantar para perseguirnos.
No nos perseguirán para matarnos, pero sí nos van a perseguir para hostilizarnos. Amén. Para molestarnos. Y les digo que en cualquier momento en nuestra nación el Estado se va a levantar, como ya se levantó en otros países. En Honduras, si más no me equivoco, se cerraron todas las iglesias. En Estados Unidos también ha sucedido, perdón. Aquí no ha sucedido todavía, pero en cualquier momento podría suceder. Que tengamos que enfrentar una persecución civil, tengamos que enfrentar una persecución política o enfrentemos una persecución religiosa. Y miren, en el tiempo de ellos, cuando eran enjuiciados en los tribunales civiles, ¿ok?, judíos, en la Suprema, en la Corte Superior Suprema de los judíos, cuando eran sentenciados, eran entregados a las sinagogas, y en las sinagogas los azotaban. Y miren lo que padecían, o lo que hacían. Estuve investigando un poco sobre este tema. Dice, cuando eran entregados en las sinagogas para ser azotados, había un juez que debía recitar un pasaje adecuado de Deuteronomio o los Salmos. Había un segundo juez que debía contar los azotes. Y había un tercer juez que impartiría una orden antes de cada latigazo. Miren, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, él escribe y dice que fue azotado por los judíos, o sea, por las sinagogas, después de haber sido juzgado por los tribunales judíos. Dice que fue azotado 5 veces por los judíos, y en cada vez lo azotaron 39 veces. 39 veces. Hermanos, tal vez no nos azoten de esta manera, pero hay otras formas en las cuales nos pueden azotar la gente religiosa. Con palabras, con malos juicios, con injurias, con insultos. ¿Se entiende? Por eso les decía, tal vez las formas para nosotros hoy sean diferentes a las formas que ellos experimentaron en cuanto al costo, pero el principio de lo que ellos experimentaron es el mismo principio que nosotros vamos a experimentar. ¿Cuál? La persecución, la oposición, el sufrimiento. Exacto, también. Bueno, hay una parte que parece el Señor conectarla con la escatología, ¿no? En relación cuando Él habla de los que perseveran, ese será salvo, ¿no? Y lo conecta de alguna manera para los discípulos que tal vez estén en ese tiempo. O sea, de la gente que se va a salvar en ese tiempo y que va a ser perseguida en el tiempo de la persecución, bueno, se va a salvar con su vida, ¿no? ¿Ok? Pero entendamos aquí en el contexto de lo que Jesús les está enseñando, a lo que ellos iban a pasar después que Jesús deje de estar con ellos, cuando Jesús resucite y regrese al Padre. Ahora, veamos aquí. Les dice que serán llevados ante los gobernantes y reyes por causa del Señor. Tribunales paganos, el Señor Jesús les dice, van a ser arrestados, van a ser llevados a juicio por gobernantes mismos, ¿no? Y eso sucedió con ellos, ¿no? En el tiempo de los Herodes, por ejemplo, sucedió con ellos, que fueron los gobernantes romanos del Imperio Romano en aquel tiempo. Llegó a suceder con ellos, ¿no? Y estos gobernantes se van a levantar por la influencia que van a tener los discípulos en la gente y por la influencia que va a causar la predicación del Evangelio en mucha gente. Y eso se iba a constituir como una amenaza para los gobiernos de aquel tiempo, como hoy en día también, ¿no? Puede suceder estas cosas. Pero hermanos, el punto es que también les dice el Señor que van a pasar por una persecución por los mismos miembros de su familia. Serán entregados a muerte por el hermano, el padre entregará muerte al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Lo que está diciendo Jesús es que los hermanos que no son cristianos en una familia van a traicionar a sus hermanos cristianos
entregándolos para que sean muertos. Y los hijos que no son cristianos van a traicionar a sus padres cristianos, entregándolos a la muerte. Y los padres que no son cristianos van a entregarían a sus hijos cristianos, traicionándolos, acusándolos. Tal vez no los maten ellos con sus propias manos, pero iban a ser partícipes a través de la traición y a través de acusarlos como cristianos. Ahora miren, cuando un judío se convertía a Cristo en el tiempo bíblico, en aquel tiempo, no sé si ahora sucederá lo mismo con los judíos ortodoxos, pero en aquel tiempo, cuando un judío se convertía, su familia literalmente lo desheredaba. Literalmente los consideraban como muertos. Ya no eran parte en absoluto de la familia. Se alejaban totalmente de ellos, y si se encontraban con sus familiares cristianos en la calle, ni siquiera los miraban, los ignoraban como si no existieran. Pregunto, ¿no es de sufrimiento eso? Evidentemente que sí. Pero estos cristianos decidieron asumir ese costo para seguir siendo fieles al Señor Jesucristo, para seguir siendo fieles al Evangelio. Amén. Entonces, hermanos, también una persecución social. Serán odiados por causa de todos, dice, serán odiados por todos por causa del Señor. Va a haber gente que nos va a odiar por ser cristianos. Vamos a pasar en lo mismo que el Señor Jesús causó. Y esta es la enseñanza. Esta es la enseñanza para nosotros, mirando lo que Jesús les enseña a ellos y les advierte que va a suceder con ellos. El Señor Jesús nos dice lo mismo. ¿Cuál es la advertencia? La enseñanza en la advertencia. El costo que vamos a pagar nosotros también por ser sus discípulos es el costo de los padecimientos, de los sufrimientos, de las persecuciones, de las oposiciones, de las dificultades, de los peligros, de los odios, de las cárceles, en algunos casos, incluso la muerte. Amén. Tal vez las formas cambien, pero lo que no va a cambiar es este precio que los discípulos vamos a asumir y pagar por causa de ser fieles en seguirle a Él y al Evangelio. Sí, 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 correcto, correcto. En otros países sí mueren los cristianos por ser discípulos de Jesús. En otros países sí son encarcelados. Tal vez en nuestro país no, pero como les digo, esto no cambia la realidad del costo que tenemos que pagar por ser sus discípulos. ¿Cuál? Padecimiento, sufrimiento. Padeceremos de otras maneras, de otras formas, sufriremos de otras formas, seremos perseguidos de otras formas. Por ejemplo, hay persecución, para nosotros es una persecución las redes sociales, por ejemplo. ¿En qué forma? En cómo bombardean las redes sociales lo sexual, lo religioso, etcétera. Por eso les digo, hay otras formas en las que padeceremos, sufriremos, seremos perseguidos, otras formas de oposición, otras formas de dificultades, otras formas de peligros, odios, incluso otra forma de muerte, pero lo que es la realidad es que vamos a padecer el costo. Vamos a tener que asumir y pagar el precio si queremos ser fieles en seguirle al Señor. Pero termino. Jesús les anima a sus discípulos, les muestra la realidad, pero también les muestra la otra parte de su realidad para animarlos, sus promesas. Amén. Sus promesas. Jesús les habla
de las promesas de ayuda a sus discípulos. Y le da dos promesas. La primera, se les dará lo que habrán de hablar. Amén. Esto no significa que los discípulos estén vacíos de la palabra de Dios, que estén escasos de contenido de la palabra de Dios. Cuando dice se les dará lo que habrán de hablar de acuerdo al contenido que tengan de la palabra de Dios en sus corazones. O sea, no es que, nunca abro la Biblia, nunca la estudio, nunca me alimento, nunca la guardo en mi corazón. Entonces, cuando necesite que Él me dé lo que debo de hablar y cómo hablarlo, no lo va a poder hacer. Porque hay muchos que creen de que no necesitan la Biblia porque Dios les habla. No, a mí Dios me ha dicho, pero nunca abren la palabra. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Y la segunda promesa les dice, el Espíritu Santo hablará por ustedes. El Espíritu Santo hablará por nosotros y se nos dará lo que habremos de hablar y cómo hablarlo. Pero llénate de contenido de la palabra. Cuanto más contenido de la palabra hay en tu corazón, más capacidad de parte de Dios vas a tener para que se te dé cómo hablar y qué hablar en el momento en la que estés enfrentando la hostilidad, la oposición, el sufrimiento, el odio, la dificultad, el padecimiento. ¿Se entiende? Pastor, acá en la última parte, bueno, no en la última parte, el 21 de Lucas, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, que haya resentidos a mí, pero ni un cabello de vuestras cabezas. Sí. En otro mensaje vamos a ir sobre ese texto. Estamos todavía con las partes iniciales del discipulado del Señor a los discípulos. Pero vamos a tocar varios pasajes que hablan acerca del costo justamente de ser su discípulo. Amén. Bien, entonces el Espíritu Santo hablará por ellos. Significa que el Espíritu Santo les iba a dar sabiduría divina para saber responder ante cualquier situación apremiante que vaya en contra de ellos y del Evangelio. El Espíritu Santo les daría sabiduría para responder de tal manera que Dios sea glorificado en ese momento. Amén. Que Dios sea glorificado. Ahora, también Dios puede dar sabiduría para hablar bajo una comprensión instantánea en situaciones difíciles que el discípulo enfrenta. O sea que el Señor te ilumina y no tienes que pensar, lo entiendes instantáneamente y lo hablas. Amén. Lo puede hacer el Señor, sí. Pero cuidado de caer en el extremo de no necesito la palabra, no necesito conocerla, no necesito guardarla en mi corazón. No. Por ahí no va. No va a haber forma porque el Espíritu Santo va a querer ayudarte y no va a poder. Va a encontrar vacío el almacén. Exactamente. El Señor se lo dijo en Juan 14:26, les dijo, Él les hará recordar todo lo que les he enseñado. Y lo hizo. Cuando los discípulos enfrentaron todas estas cosas, el Espíritu Santo obró. Les hizo recordar todo lo que el Señor les había enseñado en los 3 años y medio de discipulado. Les dio sabiduría para que de manera instantánea ellos pudieran responder. Amén. Pero sus corazones no estaban vacíos de la palabra. Estaban llenos de la palabra. Estaban llenos del conocimiento que Jesús había puesto y sembrado en ellos. Amén. Y es lo mismo que nosotros tenemos que buscar. Cuanto más contenido en la palabra, mayor ventaja tendremos ante nuestros enemigos y en cuanto a la ayuda del Espíritu Santo para saber cómo hablar y qué hablar en ese momento. Amén. Entonces, terminamos con lo siguiente. Hermanos, hay un costo que vamos a tener que asumir siempre y es la realidad de que en cualquier momento se va a levantar la oposición, van a haber padecimientos, van a haber sufrimientos, van a haber odios, van a haber dificultades,
Pero el Señor dice, perseveren, perseveren, perseveren. ¿Cómo se puede perseverar hasta el fin? Confiando en las promesas que Él nos ha dado y en la ayuda que Él nos promete dar en esos momentos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que la sigas revelando en nuestros corazones, la sigas revelando en nuestro espíritu y sigas iluminándonos, Señor. Y que la palabra que hemos recibido, Señor, sea activándose en nuestro corazón, sea activándose en nuestra vida, para que realmente, Señor, nosotros te sigamos como verdaderos discípulos. Y que no olvidemos, Señor, que cuando echemos la red del Evangelio para pescar hombres y mujeres en el mar de este mundo, se levantará la hostilidad, la violencia, los celos de hombres malos, de hombres religiosos, aún, Señor, de gente en posiciones de autoridad política o de otro tipo de autoridades. Pero sabemos, Señor, que tenemos que perseverar confiando en tus promesas y en la ayuda que tú nos estás haciendo recordar, recibiremos de ti por medio de tu Espíritu. Señor, queremos ser y seguir siendo tus discípulos. Y estamos dispuestos, Señor, a asumir el costo de serlo. Gracias, Señor. Sella esta palabra, Espíritu Santo. Actívala en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bendiciones.